Gracias. Hay una escena en la película El Padrino donde Michael Corleone, el capo de la mafia de Nueva York, está sentado rodeado de los hombres más poderosos y más terroríficos de Nueva York. Todos esperan que hable, que se defienda de las acusaciones que estaban haciendo contra él en ese momento, que imponga su autoridad con un gran discurso. Pero Michael Corleone guarda silencio. Y en ese silencio tenso, todos en la habitación y nosotros como espectadores en la película, entendimos algo profundo. Su silencio no era debilidad, no era ignorancia, no es que no tenía nada que decir, no es que no sabía qué decir. Es la calma aterradora de quien sabe que digan lo que digan, él tiene el poder real de la situación. Ese silencio, hermanos, es más elocuente e intimidante que 1000 palabras. Y se notaba en la escena, todos estaban así, la amarramos, ahora se enojó y no sabemos qué va a pasar. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, vemos un silencio similar, pero infinitamente más significativo. Vemos a Jesús, el verdadero Rey del universo, ante las máximas autoridades terrenales de su tiempo. Y en medio de las acusaciones, en medio de los acosos, en medio de las preguntas, Él elige el silencio. Un silencio soberano. Un silencio que no es digno de debilidad, sino la manifestación más pura de su autoridad divina. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, los versículos 6 al 12, que es lo que nos toca estudiar en esta mañana. Repito, el pasaje que vamos a estar trabajando se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, los versículos 6 al 12. Dice así la santa palabra de Dios. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y cuando supo que él pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, que estaba también en Jerusalén en esos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, pues hacía tiempo que quería verlo, pero porque había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal realizada por él. Y le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarlo con desprecio y de burlarse de él, lo vistió con una capa espléndida y lo envió de nuevo a Pilato. Y aquel día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, porque antes habían estado enemistados. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra de Dios que llega a nosotros inspirado por el Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Queremos, Señor, que sea ella quien nos instruya. Queremos, Señor, que sea ella quien nos guíe. Queremos, Señor, que sea ella quien hable. Padre, permítenos estar en silencio ahora nosotros, concentrados en lo que tenés para decirnos. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones y concédenos, Señor, que podamos salir hoy de aquí conociéndote más a vos. Yo te pido, Padre nuestro, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Bien, el domingo pasado, el pastor Roberto nos mostró a Jesús frente a Pilato, el gobernador romano. Los líderes religiosos, consumidos por la envidia y el miedo, habían traído a Jesús ante él con puras mentiras. ¿Se acuerdan? Las 3 acusaciones que habían hecho para buscar una condena a Jesús eran
puras mentiras. Pilato, un político experimentado, interroga a Jesús y llega a una conclusión legalmente correcta. No encuentro ningún delito en este hombre. Eso veíamos el domingo pasado en Lucas 23, versículo 4. Pilato diciendo, no encuentro ningún delito en este hombre. Pero la multitud, llevada por los sacerdotes, presiona cada vez más. Pilato se encuentra atrapado. Por un lado está la ley romana, que era la ley por excelencia, la que mejor podía servir a la justicia, y él buscando aplicar eso. Y por otro lado, la amenaza del Sanedrín y de todo ese motín que mancharían su carrera, que llegaría al oído del emperador donde, este señor no puede mantener orden en su territorio. Y él no quería eso. Y es aquí donde Pilato cree ver una salida. Al oír de dónde era, sus ojos de político astuto se iluminan. Encontró una salida burocrática. Como cuando en el trabajo te pasan un problema complicado para que otro lo resuelva. Pilato decide patear el problema hacia otra cancha, a la jurisdicción de Herodes Antipas. Se quiere sacar el problema de encima. Pero lo que para Pilato es una maniobra para evadir su responsabilidad, en realidad este pase de pelota es el cumplimiento de la profecía que leímos más temprano en el Salmo 2, donde leemos, se levantan los reyes de la tierra y los príncipes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Aquí lo vemos en vivo y en directo. El poder gentil de Roma, representado aquí en Pilato, y el poder judío corrupto, representado por Herodes, conspiran, se ponen de acuerdo sin saberlo para llevar a cabo el plan redentor de Dios. Eso nos lleva al primer punto de esta mañana, que dice el traslado a Herodes. La jurisdicción humana frente a la autoridad divina. Lo vemos en los versículos 6 al 7. A ver si funciona mi control. Ahí está. El versículo 6 nos dice, al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Al confirmarlo, lo envía a Herodes. Y para entender la magnitud de esta escena, debemos preguntarnos quién era Herodes. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Antipas no era un rey legítimo del linaje de David. Era un tetrarca, un gobernador dependiente de Roma. Él gobernaba el territorio judío, pero estaba puesto ahí por Roma. Era un político pagano, corrupto, cuya autoridad dependía enteramente del favor de César. Era un hombre conocido por su astucia, lo vemos en las Escrituras. Jesús mismo lo llama esa zorra en Lucas 13. Era conocido por su inmoralidad. Estudiamos también en Lucas que él le había robado la esposa a su propio hermano. Es el mismo Herodes quien mandó a matar a Juan el Bautista por agradar a una mujer. Pilato, al enviar a Jesús a Herodes, está usando un juego de poder, está jugando un juego de poder. Estos dos hombres, nos dice el texto, eran enemigos. Había una rivalidad política, una lucha por el favor de Roma y por el control de la región. Al enviar a Jesús a Herodes, Pilato hace un gesto de aparente respeto a su jurisdicción. Una jugada para quizás calmar las tensiones. Es como usted, no, a mí no me corresponde jugar. Esto le corresponde jugar a Herodes. Váyanse junto a Herodes. Lavándose las manos, como bien lo hace Pilato, dejando la cancha a Herodes, que se quede él con el problema. Pero su motivo principal es egoísta. Quiere quitarse de encima el problema llamado Jesús. Pero aquí yace la ironía divina.
mientras estos hombres discuten sobre la jurisdicción terrenal y temporal, Galilea, Judea, Roma, quién gobierna dónde, están ignorando por completo la verdadera jurisdicción. Jesús no pertenece ni a Pilato ni a Herodes. Él es el rey soberano sobre toda la creación. Aquel a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto me recuerda a los trámites que teníamos que hacer con nuestra personería jurídica en el Ministerio del Interior. Y entre la Presidencia de la República y Hacienda y esas cosas, nos tenían de un lado para otro. Se tiraban la pelota para ganar tiempo. Nadie quería reconocer el error que habían cometido años atrás con la personería jurídica anterior. Así estaban Pilato y Herodes, pasándose a Jesús de un lado a otro, creyendo que tenían el control de la situación. Pero en realidad, Dios estaba usando sus decisiones para cumplir un propósito mucho más grande, aunque ellos no eran capaces de darse cuenta de todo esto. Y a veces nosotros podemos ser víctimas de la decisión de otros o sentir que estamos siendo peloteados. Quizás en tu trabajo, un jefe injusto toma decisiones que te están afectando. Quizás en tu familia sentís que tu marido está evadiendo el problema que requiere una pronta solución. Nadie está afrontando, poniéndose frente para solucionar el problema que puede estar alrededor. Quizás te sentís impotente, movido de un lado a otro por las decisiones de otros. En esos momentos debemos recordar esta escena. Recordemos que aunque las autoridades humanas fallen, aunque el sistema sea injusto y las personas nos decepcionen, nuestra vida no está en última instancia en sus manos. Tu historia y la mía está sostenida por el Rey soberano que estuvo ante Pilato y Herodes. Debemos confiar en Él. Él no pierde ninguna batalla. Tu vida está bajo su jurisdicción y eso es lo único que realmente importa. Los hombres se reparten el poder, pero Jesús tiene la autoridad eterna. Pasando al siguiente punto. Está con retraso nomás mi control. El silencio soberano de Jesús. Y llegamos al punto principal del pasaje. El versículo 8 nos dice que Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho. Pero no nos engañemos. Esta no es la alegría del pecador que encuentra a su Salvador. Es una alegría superficial y vacía del consumidor de espectáculos. Herodes, el hombre que vivía para el entretenimiento y el poder, había oído rumores sobre Jesús. Quería ver un truco de magia, un milagro, una señal. Quería que Jesús fuera su mago, que fuese el bufón de su corte. Herodes, de gran manera, representa a la religiosidad superficial. Una religiosidad que no busca la verdad, busca una experiencia. No busca la redención, busca el entretenimiento. Es el prototipo del hombre moderno que se acerca a la fe diciendo: sorpréndeme, diviérteme, dame algo que me haga sentir bien. Espera que Dios se someta a su agenda y a sus caprichos. Y por eso en el versículo 9, Herodes le hizo muchas preguntas. El texto griego sugiere un interrogatorio persistente, una batería de preguntas. Probablemente le preguntó sobre sus milagros, sobre sus enseñanzas. Como no lograba que él actúe, comenzó a mofarse de él. Que hable sobre su supuesta realeza. Buscaba una frase que pudiera usar en su contra.
o al menos una actuación que satisfaciera su curiosidad morbosa. Y la respuesta de Jesús es una de las acciones más poderosas de todo este sufrimiento. Dice, pero él nada le respondió. Este silencio es ensordecedor. ¿Por qué calla Jesús? Primero, es un silencio de cumplimiento profético. Cientos de años antes, el profeta Isaías había escrito sobre el siervo sufriente en el capítulo 53, donde dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que ante sus esquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. El silencio de Jesús no es una reacción espontánea, es el cumplimiento del guión divino. Segunda razón, es un silencio de dignidad soberana. Jesús se niega a participar en esta farsa. No está allí para entretener a un tirano corrupto. Su silencio es una declaración. Vos no sos un juez legítimo. Tu tribunal es un circo, es una broma, es una burla. Mi reino y mi autoridad están infinitamente encima de tu patético espectáculo. Y tercero, es un silencio de juicio. Al negarle una palabra, Jesús está pronunciando el juicio más severo sobre Herodes. Le está diciendo, te pasaste de la raya. Te fuiste demasiado lejos. Has endurecido tanto tu corazón que ya no eres digno de recibir una palabra de vida de parte de Dios. Es el terrible silencio de Dios hacia aquellos que persisten en su rebelión, que persisten en continuar en su pecado. Imaginen a un premio Nobel de física, un hombre que ha descubierto los secretos del universo, siendo arrestado y llevado a un tribunal dirigido por un grupo de niños de primaria que lo acusan de haber violado las reglas de su juego de fantasía. Le hacen preguntas absurdas. ¿Es verdad que puedes volar? ¿Puedes hacer que este lápiz flote? ¿Es cierto que puedes crear dragones? ¿Qué haría el científico? Probablemente guardaría silencio. No se molestaría en explicarle nada. No por miedo ni porque no sepa las respuestas. Su silencio sería la forma más elocuente de decir, esta conversación es una pérdida de tiempo. Este tribunal es ilegítimo. No hay nada que responder ante ellos. El silencio de Jesús ante Herodes es eso, pero elevado a una dimensión infinita. Queridos hermanos, el silencio de Jesús no es ausencia, es autoridad que no se doblega. Y nosotros vivimos en una cultura que nos exige tener una opinión sobre todo y responder a todo. En las redes sociales, en el trabajo, incluso en nuestras familias. Sentimos la presión de justificarnos, de defendernos de cada crítica, de responder a cada provocación. El silencio de Jesús nos enseña una lección pastoral muy profunda. No toda batalla merece ser peleada. No toda pregunta merece una respuesta. No toda acusación merece una defensa. A veces, y lo he experimentado en el ministerio, la respuesta más espiritual, la que demuestra más confianza en Dios, es un silencio digno, es un silencio acompañado de una oración. El silencio no es perder, es declarar que estás jugando en una liga diferente, bajo la autoridad del único juez que importa.
No me importa lo que me estén acusando, no me importa lo que estén hablando mal de mí, no me importa los comentarios. Estoy dispuesto a perder esa batalla. Estoy dispuesto a no entrar a ese debate. El Señor es soberano y Él sabe cómo son las cosas. El tercer punto de esta mañana es la burla, el rechazo y una alianza inesperada. Está en los versículos 10 al 12. Mientras Jesús permanece en silencio, el ruido ensordecedor proviene de una fuente inesperada y trágica. ¿Te fijaste en lo que dice el versículo 10? Estaban allí los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Aquí la palabra vehemencia sugiere una tensión constante. Es como que estaban presionando, lo estaban acusando una y otra vez. Una acusación enérgica y persistente. Y aquí vemos una de las ironías más oscuras de la historia de redención bíblica. Los gentiles, Pilato y Herodes, tratan a Jesús con una mezcla de cobardía, curiosidad y desprecio. Pero son los líderes del pueblo de Dios los que tenían las Escrituras, los que esperaban al Mesías, los que lo acusan con la pasión más encendida. Es el cumplimiento de las palabras de Juan cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El contraste es dramático y desgarrador. El que tiene toda la autoridad, calla. El que tiene toda la de perder, los que deberían ser, el heraldo, los que debían proclamar su palabra, son los que gritan pidiendo su sangre. Es una advertencia solemne para la iglesia de todos los tiempos sobre el peligro de una religiosidad vacía que puede estar entre nosotros. ¿Está esta iglesia para recibir al Mesías? ¿Lo reconocerá cuando venga en su segunda venida? Cuidemos nuestros corazones. Cuidemos nuestras motivaciones. Al no obtener el espectáculo que quería, la alegría de Herodes se convierte en desprecio. El versículo 11 es brutal. Herodes y sus soldados lo tratan con desprecio y se burlan de él. Y el verbo aquí de despreciar significa literalmente tratar como nada. Despojar a alguien, sacarle a alguien todo su valor, toda su dignidad. Lo humillan. Y luego la burla suprema, dicen que lo visten con ropa espléndida. No es un gesto de honor, es una parodia cruel de su realeza. Es para que esté actuando, ya que no quiere decir nada, por lo menos lo disfrazan de rey. Le ponen un manto brillante como el que usaría un rey para burlarse de su pretensión de ser el Mesías. Finalmente Herodes lo envía de vuelta a Pilato sin encontrarle culpa alguna. No es un criminal, sino un loco. No una amenaza, sino un payaso en la mente de Herodes. Y entonces el versículo 12 nos da el resultado político de este encuentro. Nos dice que aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos porque antes habían estado enemistados. ¿Qué une a estos dos enemigos? Su rechazo compartido a Jesús. El desprecio por Cristo se convierte en el pegamento de su nueva amistad. Es como los políticos que son archirrivales en las internas, se sacan todos los trapos sucios, se acusan de todo, de ladrones, de lo peor, se odian, pero terminadas las internas, están abrazaditos, se unen para enfrentar a los otros rivales en las elecciones generales. Su miedo y el odio común hacia este nuevo candidato es más fuerte que aquella rivalidad pasada. Es un teatro. El pecado y el rechazo a Dios tienen ese poder unificador. Crean alianzas indeseables.
No debemos sorprendernos cuando veamos alianzas inesperadas formándose en contra de la fe bíblica en nuestra cultura. De hecho, los vemos hoy en el día a día. No debemos sorprendernos cuando grupos que parecen que no tienen nada en común, de pronto están felices de la mano acusando a los cristianos. Ciertos sectores políticos, ideologías seculares, otras cosmovisiones, de repente encuentran un terreno común en su oposición a Cristo y su iglesia. Esta dinámica es tan antigua como el relato bíblico que estamos leyendo y estudiando. El mundo, en sus diversas formas, siempre encontrará la manera de unirse en su rechazo al señorío de Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada, no te desanimes. No tengamos miedos. Debemos mantenernos firmes. Nuestro llamado no es a ganar la aprobación del mundo, sino a ser fieles a aquel que fue despreciado por el mundo para salvarnos. Recordemos que incluso estas alianzas impías están en última instancia al servicio del propósito soberano de Dios. No estamos solos. Queridos hermanos, la oposición a Jesús une a los enemigos humanos, pero no puede detener el plan de Dios. Permítame repetir esto. La oposición a Jesús une a los enemigos humanos, pero no pueden detener el plan de Dios. El pastor Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que se opuso al régimen nazi, cuando fue arrestado y sometido a interrogatorios en tribunales que eran una farsa de justicia porque estaban ante tribunales nazis, a menudo eligió el silencio. No porque no tuviera defensa, sino porque él no reconocía la autoridad de los tribunales nazis. Él sabía que solo había un juez verdadero. Y hoy, ese mismo juez está aquí y no está en silencio. A través de su palabra, a través de este sermón, a través de la obra de su Espíritu, Él nos está hablando. Él mismo fue humillado, burlado, golpeado, para luego ser crucificado. Es el Dios que te ofrece el perdón y la vida eterna. Él soportó ese desprecio para que vos y yo no tengamos que enfrentar ese juicio eterno. La pregunta entonces ya no es ¿qué le dirá Jesús a Herodes? La pregunta es ¿qué le responderás vos a Jesús, tu juez? Frente al Cristo que está siendo confrontado a través de este pasaje, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Lo vas a evadir buscando una salida burocrática como Pilato, pasándole la responsabilidad a otro, eludiendo esa decisión para más adelante? ¿Lo usarás para tu propio entretenimiento, buscando una experiencia religiosa superficial, buscando los beneficios de pertenecer a una iglesia visible como Herodes? ¿Lo rechazarás con vehemencia, endureciendo tu corazón como los líderes religiosos? ¿O caerás de rodilla y lo reconocerás por lo que Él es? El único Dios soberano, el juez verdadero, tu Señor y tu Salvador, el que tiene poder sobre todo y sobre todos. Su silencio en aquel tribunal habló de su autoridad. Su palabra hoy te habla de su gracia. ¿La estás escuchando? ¿Cómo vas a responder a Jesús? ¿Cómo vas a responder ante ese juez?
Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Les invito a orar. Padre, te damos gracias porque nos hablas. Y nos hablas a gritos, Señor, en tu misericordia. Te pido, Señor, que mediante la obra de tu Espíritu Santo saques los tapones de nuestros oídos y podamos escuchar tu silencio y también tus palabras. Padre, queremos cada uno de nosotros reconocerte como el único juez, el único tribunal al que realmente debemos rendir cuentas y al que debemos temblar para poder rendir cuentas de buena manera. Señor, permítenos reconocer que el día que nos presentemos ahí no será por nuestros méritos, no será por nuestro pedigrí, no será por nuestra lista de cosas que hemos hecho, sino por los méritos de Jesús, quien enfrentó tribunales humanos y sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Gracias por el silencio de Jesús, quien se humilló para morir en nuestro lugar. Ayúdanos a responder ahora a esa pregunta y poder servirte de aquí en adelante de una manera fiel. En Cristo oramos. Amén.